Continuando ahora en la Super 7, la pasión del dominicano. Estamos dialogando con Dionis Sánchez, senador de la República en representación de la provincia de Pedernales, el primer punto focalizado para el desarrollo del sur del país como destino turístico. Y hemos pasado balance a todo lo que es Pedernales. Faltan detalles de lo que es Pedernales, pero no podíamos dejar de lado la condición de dirigente político exitoso por demás de Dionis Sánchez. Le quiero hacer una pregunta en su condición de dirigente político a él. En condición de dirigente político. Sí, pero primero vamos... Converge con el tema turístico, pero me parece que es importantísimo. Bien, pero antes de esa... Tiene una gran responsabilidad. Sí, pero antes de esa pregunta, Luis José, Dionis, estamos en un año preelectoral en donde hay 3 partidos que sobresalen por encima de los demás, de los 29 que tiene el país, como los que tienen todas las posibilidades de ser electos para el periodo a partir del 2024. Hay 3 partidos, la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Hay 3 candidatos ya señalados por esos partidos, aunque no han sido escogidos formalmente. Está Luis Abinader para buscar la reelección, está Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana, señalado por sus pares, y está el líder indiscutible de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que al igual que Abinader busca una repostulación y reelección en el poder. Ese es el cuadro que tenemos en un año preelectoral a 17 meses de las elecciones. ¿Cómo ve Dionis el escenario político ahora? Mira, lo primero es aclarar que desde mi punto de vista es mal llamado año preelectoral. Yo quise corregirlo en la ley del régimen electoral porque debiera ser año electoral, porque el año es de 12 meses. Tenemos 17. El año electoral solamente será entonces desde enero hasta mayo. Y en este año se celebran las primarias también. O sea, debiera ser que el año electoral empieza en febrero y termina en mayo. Correcto. Mira, el panorama político se ha ido definiendo. Nosotros, tal como lo ve el pueblo, la fuerza del pueblo no ha parado de crecer desde que pasaron las elecciones. Organizamos un partido en medio de la pandemia, semivirtual, y en esto nosotros siempre reconocemos el trabajo que hizo don Franklin Almeida, que era el que estaba al frente. Y ha sido continuo el crecimiento de este partido, y ya hoy en día nadie discute que el líder de la oposición es el presidente Leonel Fernández Reina. Pero cuando analizamos las encuestas, las reales, no las que buscan confundir, tú dices, bueno, número frío, presidente Luis 38.8, el presidente Leonel 38.2, dice, bueno, hay un empate. No, pero lo más importante no es eso, es la trayectoria. A febrero del año pasado, el presidente Luis tenía 41 y Leonel tenía 27. Entonces, cuando tú ves en una encuesta el que uno viene subiendo y el otro viene bajando, se encuentran, entonces eso te dice mucho. Hoy día, el panorama de hoy día es que hay una segunda vuelta. El de hoy día, a 17 meses para las elecciones presidenciales. En una sociedad que no ve respuestas a sus principales problemas, que cada vez que tiene que ir al colmado a comprar un huevo en 8 o 2 huevos por 15 pesos, o un plátano 40, 45 pesos, una libra de chicharrón 500 pesos, que ya no está al alcance de los ciudadanos que ganan un salario mínimo.
una inflación que no se detiene y por encima de eso no hay circulante. La inseguridad ciudadana. Cuando el pueblo no ve respuestas a estos temas, es muy difícil lograr que quien sea que esté gobernando pueda reelegirse. Muy difícil. Sería un fenómeno y el único de que un presidente que no da respuesta a los temas económicos, a los temas de la canasta familiar, a los temas de seguridad ciudadana, pueda reelegirse. Y no son respuestas, por ejemplo, las inversiones que ha hecho el gobierno en subsidio para frenar precisamente el incremento de la inflación. Lo que pasa es que tú y yo lo podemos ver como respuesta, pero el que recibe el embate solamente conoce si hay resultados. Y no son respuestas a los esfuerzos que ha hecho el gobierno para, por ejemplo, reactivar la actividad productiva y lograr inclusive un crecimiento de la oferta de empleo en el país. Si no hay resultados, todos esos esfuerzos poco le valen a la sociedad. Si tú sigues con una canasta familiar por las nubes, si tú sigues con una inflación de 2 dígitos, muy difícil lograr la reelección, pero muy difícil. O sea, es que no es algo que me lo estoy inventando yo. Es que fíjense que van alrededor de 18 procesos y solamente uno ha podido reelegirse porque metió preso a la oposición, que eso no es democracia. Pero ninguno de esos gobiernos ha tenido el reconocimiento tanto interno, planteado inclusive por las encuestas, como a nivel internacional, por organismos internacionales que valoran la calidad de la respuesta que ha dado el gobierno. Muy bien todo eso. Primero la pandemia y luego la crisis económica. Excelente todo eso, al pueblo solo le sabe nada. Al pueblo le sabe los resultados de lo que recibe. Eso, el pueblo ve lo que recibe. O sea, tú sales a la calle y preguntas y el pueblo te va a decir esto no lo soporta nadie. Entonces, esos temas son los que inducen a la decisión del voto. Los temas que la gente compara y dice, bueno, hoy estamos peor. ¿Cuáles son las razones? Tendrán justificaciones de más, pero a usted no lo eligen para que usted justifique que las cosas estén mal. Sí. A usted la población tomó la decisión de elegirlo porque creyó en un plan que usted le vendió, en un plan de gobierno que usted le vendió. Y entonces, eso no está dando resultados. Todo el mundo sabe cuál es el camino de eso. Senador, siguiendo ese hilo, como dice el amigo Carlos del Pozo, que ahora no está en el panel, a ustedes, los senadores y diputados, lo elige el pueblo justamente para que legislen leyes, proyectos a su favor. 20 años más tiene el proyecto de Código Penal, el que reformularía el que está de 1844, que no sé por qué la gente aquí dice que es viejo, pero hay países que tienen mucho más tiempo que eso y las leyes siguen, pero el de aquí la gente entiende que ya es viejo. Es decir, podría modificarse, pero no porque sea viejo, sino porque hay que actualizarlo. Pero ustedes no se han podido poner de acuerdo. Ni usted cuando estaba en el PLD, ni los otros cuando estaban ahora en la Fuerza del Pueblo, ni el PRM cuando era oposición, ni ahora que gobierno. ¿Qué es lo que pasa con ese código? Porque ya han acordado que van a dejar fuera las 3 causales. Y justamente hoy se pone de manifiesto cuando una menor de 16 años muere a causa de un aborto inducido, no practicado, pero sí inducido, se dice con medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con eso? ¿Se va a aprobar eso? ¿Hay de verdad en ustedes, los congresistas, sobre todo los senadores, hay alguna posición que diga vamos a terminar con esto este año porque ya se quedó otra vez? No se ha quedado otra vez. En esta legislatura ordinaria, extraordinaria se quedó. Es que esta es una legislatura extraordinaria y avanzamos muchísimo. Logramos aprobarlo en el Senado de la República. Lo que quiere decir que en la Cámara de Diputados, que perimió la otra vez, va a tener la legislatura que inicia a partir del 27 de febrero y también tendrá la legislatura que inicia a partir del 16 de agosto. Si en ese tiempo en la Cámara de Diputados no pueden lograr aprobarlo, bueno, ya lamentablemente nosotros no podemos hacer nada, porque la otra vez, después de meses, de horas de estudio de este proyecto en una comisión bicameral,
Hicimos una comisión bicameral para agilizar que lo que resultara de ahí sea aprobado en el Senado y sea aprobado en la Cámara de Diputados, y luego que fue aprobado en esa comisión bicameral, porque hay que ponerse de acuerdo. Porque el Código Penal tiene más de 70 tipos nuevos de delitos que no lo incluye el Código Viejo, que no son desde el 1844, es más viejo de ahí. Lo que pasa es que la nación es a partir de ahí, pero lo heredamos de Francia, y mira a ver si en Francia queda algo de ese código ya. Entonces, no es posible que un código de esta naturaleza, claro que ya ha perdido vigencia, porque es ya que el código está desactualizado. Pero claro que, el que está en discusión. Sí, hasta el que está en discusión ya está, tenemos 20 años discutiendo el que está en discusión. Entonces, yo he planteado en varias ocasiones, hay temas que siempre van a dividir la sociedad. Los que adoptaron las causales hoy día dividen la sociedad, tienen una sociedad dividida, unos a favor y otros en contra. Los que no lo han adoptado tienen la sociedad dividida, uno en contra. Inclusive yo manifesté en una ocasión que hagamos un plebiscito y consultemos a la sociedad. Pero tampoco la ley de plebiscito ha sido aprobada por el Congreso. Está bien, pero yo, 13 años pero yo dije, vamos a hacer un plebiscito, vamos a consultar y vamos a ver qué la sociedad quiere. Es un tema yo creo que es una buena sugerencia. Nosotros lo hicimos. Pero hay que aprobar primero la ley de plebiscito. Eso se aprueba más rápido que el Código Penal. Pero nosotros dijimos eso y también planteamos. Es un tema bueno para plebiscitos. También planteamos, pero aprobemos el código que tiene, no es solamente causales y ahora discriminación de género y demás, y sigamos discutiendo esos temas, porque también podemos hacer eso. Vamos a aprobar el código y sigamos con la discusión de los temas que no estamos de acuerdo, que no son muchos. Entiéndase que se aprueba, se promulga, asumiendo esto, e inmediatamente puede iniciarse una discusión para modificarlo. Correcto. Respecto a algunos artículos. Sí, y entonces empezamos esa discusión y ahí nos podemos dar la vía que entendamos necesario, porque también ya hoy día las sociedades están muy empoderadas, y por eso es tan importante estas leyes que tienen que ver con las consultas a la población, porque ya no es como antes. Y qué bueno que es así, que hay una sociedad totalmente empoderada, porque de no haber visto una sociedad totalmente empoderada, probablemente tuviéramos una ley de trata donde no pudiéramos nosotros deportar, y fue la sociedad que se impuso, y hizo que el Poder Ejecutivo retirara ese proyecto. Pero yo voy a retomar la pregunta de Bernardo. Para concluir con lo del ¿Qué código. era lo que pasa del código? Porque no solo por las tres causales. Nosotros lo aprobamos en el Senado. Pero ¿qué fue lo que durante tantos años lo detuvo? Y no solo el tema de las causales. Uno a veces entiende como que ahí podría haber algo más. No, los temas que estuvieron dividiendo. Solamente. Pero se ha aprobado 2 veces, ha llegado al Poder Ejecutivo 2 veces. Sí. Danilo Medina la vetó, la objetó. Lo observó. No, lo promulgó, no, lo observó. Lo observó. Sí. Entonces, ha llegado 2 veces al Poder Ejecutivo. En contra de su voluntad lo observó. Son temas que no es solamente el Congreso. Y llegó al Constitucional, pero fue que se aprobó, en ese caso fue un tema de forma. Sí, de procedimiento. De procedimiento, no de fondo. Exacto. No de contenido. Además de esas 3 causales, entonces, senador, ¿cuál es otro punto? Porque yo nada más conozco las causales. El tema de géneros, de discriminación, que lo excluyeron ustedes, la discriminación por mira, género. Me decía un senador que vivió muchos años en Estados Unidos, ¿por qué queremos adoptar en este país los que no ha dado resultados en las grandes sociedades? Lo que ha dividido las grandes sociedades. ¿Por qué queremos adoptarlo en este país? Entonces, yo creo que como está redactado, aquí no hay discriminación, aquí la gente hace su vida sin problema. Yo veo, por ejemplo, pienso gente que depende. Honestamente. Habría que preguntarle, por ejemplo. ¿Cuándo a un niño no le han permitido en la universidad entrar porque tenga una preferencia? Sí, pero habría que preguntarle. O en un colegio, o en un canal de televisión, trabajar porque tenga una preferencia. Sí, ha ocurrido. Bueno, pero yo pienso, que al momento de hacer una ley, si usted se siente discriminada como mujer, si fuera el caso, es importante y válida preguntarle a la mujer si se ha sentido discriminada. Entonces, en este caso, pienso valioso haberle preguntado a las personas que tienen una preferencia sexual de su mismo género, por ejemplo, si de verdad se han sentido discriminadas
y ver qué ellas dicen. Bueno, lo que pasa y sobre que... todo a quienes lo parecen. Yo le digo lo que lo parecen porque hay homosexuales, hay lesbianas que tienen una vida donde su preferencia es muy, muy personal. Pero hay otras personas que lo expresan, que lo dicen, que se visten diferente, que esto. Entonces es posible que esas que lo expresan de esa manera se sientan más discriminadas. Mira, que las yo otras. tengo varios amigos que tienen su preferencia sexual del mismo género y somos amigos y compartimos, y yo en un momento determinado por confianza hasta relajo con ellos y demás. ¿Y se han sentido discriminados no, ellos? Nunca. Respeto eso a todo el que lo coja, lo respeto. Ahora, todos los días aparece una definición nueva del tema de género. Todos los días. Sí, o sea, eso es... Ahora le han puesto más, infinito. el signo de más. No, está el tema de quienes prefieren tener sexo con personas de su sexo, lesbianas y homosexuales. Pero están también quienes se sienten de un sexo diferente al biológico, que es otra situación. Tú estás mencionando los dos más tradicionales. Exacto, pero también de ahí para adelante también están la gente que, por ejemplo, no se define de ningún sexo, pero están los zoofílicos ni nada, pansexuales. ¿Cómo es? Pansexuales. O sea, pueden sentirse ahora mujer como no se definen por ninguno. Se definen como personas, no como hombres, no como mujeres, no como personas. Se definen como personas. Es delicado. Y punto. Entonces, se han visto muchas situaciones y me decía ese colega que por qué. Entonces, yo particularmente entiendo que de la forma que está redactado, que no se acepta la discriminación de ninguna naturaleza, es suficiente. Es suficiente con relación a que no haya discriminación. Sin apellido. Porque sin apellido. Ahora, se judicializa, que es lo importante. Ahora, cuando se quiere que un tema que esté involucrado con una persona que tenga una preferencia diferente, una preferencia de cosas, ya eso tiene una penalidad mayor y una cosa mayor, eso como que también... Los no binarios también están. Exacto, y hasta lo que es con los árboles, no sé. Sí, hay binarios. Hay no binarios. Es mejor no meterse ahí. Exacto, no, entonces, por lo tanto... Por lo menos esta sociedad no está dentro de ese tema ahora, por suerte. Y si lo radicalizamos, lo que podemos lograr... ¿Y qué otro punto fue muy conflictivo del código? Hay una parte que también fue conflictiva, que es la que tiene que ver con los juicios a los militares. Fuera de los tribunales especiales. Los tribunales, entonces, con que cuando no está involucrado, cuando hay involucrado un civil, ya eso va a la parte civil. Entonces, creímos que con eso resolvemos ese tema y... Pero si dos militares, vamos a suponer dos militares tienen un conflicto, es interno. Sí, pero le pregunto. Si fue que yo le sustraje el arma a mi compañero de armas en el cuartel, uno asume es algo militar. Ahora, si un militar mata a otro, pero lo mata en el marco de su vida civil, entiéndase, compartiendo en un colmado, Eso tiene implicaciones civiles. Exacto, esa es la pregunta. Pero si lo mata en un cuartel igualito es una muerte. Sí, pero ya ahí tiene sus implicaciones en términos militares. En el ámbito militar. Ámbito militar. Eso permitiría, y discúlpeme, senador, a que se cometan toda clase de atropellos. No es verdad. No es verdad, porque no ha existido siempre y no se ha cometido. No es cierto. No, porque una cosa es que tú lo mates en el servicio militar y demás, y otra cosa es que estén jugando en el patio militar y se maten. Pero no es así. ¿Cuáles otros elementos fueron conflictivos en la discusión del código? No, básicamente lo que tiene que ver con las causales, el tema de los géneros, y es en menos proporción, porque desde que llevamos ya los militares que explicaron lo que están en el tema bien empapado, eso ha sido lo básico ha sido esos dos temas. ¿Y el cúmulo de pena? No. El cúmulo de pena está incluido y tiene, le digo, como 70 tipos de delitos que no están incluidos en el código actual. Otro gran tema relacionado justamente con la gestión del poder legislativo y que sigue pendiente en el país y que ha esperado más de 20 años. La ley de ordenamiento territorial parece que va en camino de consagrarse como una pieza orgánica, como una ley orgánica para regir un elemento que es vital para frenar quizá una de las peores expresiones de
no digo yo el colapso, sino básicamente del ordenamiento urbano en la República Dominicana y el uso irracional precisamente del territorio, del suelo, el hecho de construir en las laderas de los ríos, en las zonas, por ejemplo, propias del drenaje natural de diferentes lugares de la República Dominicana. Y te hago la pregunta, asociándola al hecho de que eso en alguna medida podría explicar, aunque no justificar, los desórdenes que se han producido en las principales comunidades turísticas del país: Boca Chica, Juan Dolio, Punta Cana, Las Terrenas, Sosúa, Cabarete, que han tenido un elemento en común: el desorden y la rabalización urbana. ¿Pasaría eso, por ejemplo, en el caso de Pedernales? Mire, la ley de ordenamiento territorial es una gran ley que debemos pronto ponernos de acuerdo y sacarla lo más rápido posible. Sin embargo, eso no exime que también hay que seguir aplicando consecuencias, porque aquí está penalizado construir en ciertos puntos y hay gente que construye, que construye encima de las aceras, que construye en el área de playa, propiedades públicas. En cuanto al tema de la rabalización en estos puntos turísticos y lo que pudiera suceder en Pedernales, nosotros creemos que no, porque Pedernales está iniciando ordenado desde cero, un plan máster, todo ubicado como debe ser, con control. No es un tema que nació algo por aquí, que nació algo por allí, sino que viene organizado desde cero. Tenemos esa gran oportunidad y tenemos la experiencia de estos polos que ya han pasado por eso, por lo que nosotros entendemos y estamos prestos a que no suceda así en Pedernales. Atención, Miche y Montecristi. Diony, para cerrar nuestra entrevista, en un momento apuntabas que sin lugar a dudas, en el análisis de la política que tiene en la actualidad, va a haber una segunda vuelta electoral. Apuntabas en ese sentido que esa es la visión que tienen del momento de que habrá segunda vuelta electoral. Posibilidad de alianza con el PLD y la Fuerza del Pueblo. Mira, nosotros estamos trabajando para ganar en primera vuelta. Repito, a los que no lo escucharon o entendieron mal, nosotros estamos trabajando para ganar en primera vuelta. El presidente Leonel dijo el año pasado, es el año del primer millón. Este año es el año de la consolidación de la Fuerza del Pueblo. Y pasamos revista recientemente a nuestra próxima meta de 1,5 millones y faltaban 100,000, que será cumplida ya en los próximos días para llevar un padrón a la Junta de 1,5 millones. Y a mediados de este año, Dios mediante, mediados de este año a más tardar agosto, completar los 2 millones que nos llevaría al 40%. Nosotros estamos trabajando para eso. Sin embargo, el escenario de hoy, que se presenta hoy, es un escenario de segunda vuelta. Y nosotros encabezaremos un frente opositor que nos llevará, que si hay una segunda vuelta, a definitivamente ganar en segunda vuelta. El partido de gobierno tiene el desafío de ganar en primera vuelta. Si no gana en primera vuelta, se le hace muy difícil poder concretizarlo, porque en una segunda vuelta, tal como dijo en un momento determinado el propio secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el buen amigo ex senador, compartimos curul por mucho tiempo, pero éramos amigos antes de eso porque trabajábamos en Manicera los dos, Charlie Mariotti. Se pueden plantar ellos con una ametralladora para impedir que los bochistas, los PLDistas vayan a votar por el presidente Leonel en una segunda vuelta, y no hay forma de impedirlo. Lo que se afirma es que el PLD gracias enormemente, gracias a Diony Sánchez por este diálogo, por acudir a nuestro llamado, por estar con nosotros.